Hemos escuchado mucho sobre este grupo, la Segunda Marquetalia, pero ¿cómo se formó? En el siguiente artículo de Inside Crime detalla lo siguiente. La Segunda Marquetalia es un grupo que nació tras los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC, hoy extintas. Un puñado de sus miembros, encabezados por uno de los líderes más influyentes de esta exguerrilla, es Luciano Martín, alias Iván Márquez. Decidió volver a las armas luego de el intento o de intentar un paso a la vida civil por medio del proceso de paz. Con un número indeterminado de hombres, el grupo se refugia en las montañas entre Colombia y Venezuela, al parecer con el conocimiento del gobierno de Venezuela. No sabemos. El 18 de mayo del 2021 se informó que Seuxis Pausías Hernández, conocido como Jesús Santrich, una de las figuras más importantes de la Segunda Marquetalia, había muerto en enfrentamientos en Venezuela. Luego otros dos de alto rango líderes, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, fueron desvividos en Venezuela, presumiblemente en enfrentamientos con el Frente 10, también disidente de las FARC. Márquez aparentemente se ocultó en diciembre del 2021 tratando de evitar un destino similar, pero no se ocupó de él hasta julio del 2022, cuando comenzó a extenderse el rumor de que había sido asesinado durante un operativo en Venezuela. Su historia. Este 29 de agosto del 2019, por medio de un video en YouTube y en algún punto de la frontera entre Colombia y Venezuela, Luciano Martín, alias Iván Márquez, anunció el retorno de un grupo de excombatientes a las armas y la creación de una segunda Marquetalia. Pero que alegaban, alegando la traición del Estado a los acuerdos de paz. Márquez calificó este hecho como el retorno de las FARC, el retorno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, como se llamaban. Junto a él aparecieron otros líderes de la extinta guerrilla de las FARC, entre ellos Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, Seuxis Pausías Hernández, conocido como Jesús Santrich, y muerto en mayo del 2021, que se encontraban antiguos comandantes de varios bloques y columnas móviles de las FARC. El anuncio se dio transcurridos varios meses desde la desaparición de estos excombatientes, que habían hecho parte de las negociaciones del Acuerdo de Paz de La Habana y posteriormente se habían desmovilizado. El grupo buscaba una continuación de la lucha al ser herederos del legado de Manuel Madulanda Vélez, antiguo líder de la extinta guerrilla, y retoma parte del discurso de la misma para mantener la idea política de este grupo insurgente. El Paisa habría abandonado el espacio territorial de capacitación y reincorporación ETCR de Miravalle en Caquetá, aproximadamente en abril del 2018, con destino hacia Venezuela. Meses después, en agosto de ese mismo año y del mismo ETCR, desapareció Iván Márquez, quien se había trasladado a este espacio después de renunciar a su curul en el Senado de la República en respuesta a la detención de Jesús Santrich. Durante marzo del 2019 y después de no comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se desconocía el paradero de Romaña. En el caso de Santrich, este fue detenido en el mes de abril del 2018 antes de que pudiese ocupar un curul en la Cámara de Representantes, después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo pidiera en extradición, acusado de enviar un cargamento de blanca hacia el país norteamericano. Después de pasar un año recluido, fue puesto en libertad en mayo del 2019, después de que la JEP
no encontrara evidencias suficientes en su contra y de que la Corte Suprema de Justicia rectificara su fuero parlamentario. Luego de eso se trasladó al ETCR de Tierra Grata, en el norte del departamento del Cesar, desde donde huyó hacia Venezuela, país en el que murió en mayo del 2021. Los subsiguientes muertes o las subsiguientes muertes de El Paisa y Romaña en diciembre del 2021, junto con información no confirmada de que Márquez estaba prófugo, parecen haber dejado al grupo sin timón, aunque aún podría obtenerse ganancias bastante significativas mediante el control territorial de los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico en Colombia y Venezuela. Las regalías. De confirmarse esto, la muerte de Iván Márquez en Venezuela en julio del 2022 esencialmente dejaría el grupo sin el fuerte liderazgo que tuvo al principio. El experimentado comandante Walter Mendoza supuestamente tomó el mando, pero es poco probable que pueda cambiar el destino de esta segunda Marquetalia. Su actividad criminal. En su primera aparición, Márquez y compañía aseguraron que este grupo seguiría con la recaudación de impuestos en función de la financiación de la rebelión que se aplicara a las economías ilegales y a las multinacionales que saquean nuestras riquezas. La segunda Marquetalia ha mantenido fuertes operaciones a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, controlando gran parte del tráfico de blanca entre el departamento colombiano de Arauca y el departamento venezolano de Apure. Si bien ha buscado extender su influencia a otras partes de ambos países, no ha logrado recuperar gran parte del territorio criminal dejado por las FARC. El liderazgo. El principal líder de la segunda Marquetalia es Luciano Martín, alias Iván Márquez, quien fuera miembro del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y segundo al mando al momento de la desmovilización de este grupo. La toma de decisiones estaría a cargo del experimentado comandante, quien ha sido el vocero de la organización desde su aparición. Uno de los aliados cercanos de Márquez era Seuxis Pausías Hernández, mejor conocido como alias Jesús Santrich, un ideólogo que fue clave en las relaciones públicas de este grupo con otros posibles aliados, hasta su muerte en mayo del 2021. A este se sumarían Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, excomandante de la columna de Teófilo Forero, y Henry Castellanos, alias Romaña, excomandante del Frente 53 de las FARC, quienes aportaban el componente militarista de la organización. Ambos fueron asesinados en Venezuela en diciembre del 2021. Con los rumores de la muerte de Márquez en Venezuela en julio del 2022, el mando del grupo pudo haber pasado a otro comandante veterano de las FARC, José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza. Sus aliados y enemigos. En su primera aparición pública, el líder de este grupo, Iván Márquez, hizo un llamado al Ejército de Liberación Nacional ELN para coordinar esfuerzos en territorio colombiano. Incluso Márquez mencionó la desaparecida coordinadora guerrillera Simón Bolívar, un movimiento creado por las extintas FARC, el ELN y el Ejército Popular de Liberación EPL, para direccionar acciones conjuntas, y sugirió volver a ella. Por su parte, el comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, alias Uriel, saludó el regreso de las armas al de los excomandantes de las FARC, en lo que podría ser una señal de alianza entre las organizaciones cuando sea necesario.
Asimismo, el Frente 18 de las ex-FARC Mafia al norte del departamento de Antioquia reconoció a Iván Márquez, el Paisa, Jesús Santrich y Romaña como la nueva comandancia de este grupo armado. Este es hasta ahora el único frente de los ex-FARC. Iván Márquez, el Paisa y Jesús Santrich, que le ha dado pues este estatus al grupo encabezado por Márquez. Entre el 2018 y el 2019 este grupo se reunió en 2 ocasiones con miembros del ELN en el estado venezolano de Apure. Según confirmaron varios medios de comunicación, se cree que durante el encuentro ambas organizaciones coordinaron la salida de Blanca para las rutas fronterizas entre Colombia y Venezuela, especialmente en Arauca, donde el ELN mantiene el control. Además de estos acercamientos con el ELN, el grupo de Márquez ha intentado unificar fuerzas con los grupos de las ex-FARC Mafia, encabezados por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte. Sin embargo, su unión parecería distante debido a que el grueso de los combatientes bajo la sombrilla del Gentil no ven en Márquez al líder que fue en la guerrilla y por el contrario ven como una traición su participación en el proceso de paz con el Estado. Esta rivalidad al parecer empeoraría en el 2021, pues hubo informes de que el Frente 10 de las ex-FARC se enfrentaron con las fuerzas de la Segunda Marquetalia en Apure, Venezuela, y quizás también estuvo involucrado en la muerte de Santrich, el Paisa y Romaña. Su geografía. La Segunda Marquetalia parecería moverse en la frontera entre Colombia y Venezuela. Las reuniones que sus miembros han sostenido con otros grupos criminales los situarían en estados como Apure en Venezuela y Arauca en Colombia. Con la adhesión del Frente 18 de las ex-FARC Mafia, el grupo Márquez obtiene presencia en el norte de Antioquia, en municipios como Ituango y la parte sur del departamento de Córdoba, siendo este por ahora el único satélite con el que Márquez cuenta en otras zonas de Colombia. Sin embargo, algunos de sus integrantes tenían zonas de influencia en el país donde se descarta que pueda haber reagrupación de algunos de los excombatientes. ¿Cuáles son las perspectivas? Márquez y compañía estarían apostándole por llegar a acuerdos con los grupos ex-FARC en el resto del país, ya que esta precisaría incrementarse su base de combatientes y de economías criminales para mantener a flote. Desde su salida en público no se conoce el paradero exacto de él o alguna de sus unidades, ni tampoco el número de personas con el que cuenta su grupo. De hecho, su movimiento ha sido silencioso tras cumplirse un año de su declaración del retorno a las armas. Su mejor panorama sería concretar una alianza con los grupos de ex-FARC, incluido el de Gentil Duarte, y buscar una reunificación a nivel nacional. No obstante, parecería su opción más lejana. La muerte de Jesús Santrich en Venezuela en mayo del 2021, sin embargo, parecería indicar un cambio si no para el grupo se ha debilitado aún más tras una serie de choques con el Frente 10 en Venezuela a finales del 2021 y principios del 2022. Si bien todavía controla codiciados feudos criminales y rutas de narcotráfico, es muy posible que ya no tenga la oportunidad de lograr su objetivo inicial: unificar a las ex-FARC. Si se confirma que Iván Márquez también ha sido asesinado, entonces el grupo podría fragmentarse rápidamente en bandas criminales dispares y más pequeñas con poca o ninguna conexión
con la antigua ideología política de las FARC.